53. Lord Vader, dijo el oficial artillero, asintiendo a modo de saludo cuando Vader pasó ante su puesto. Lord Vader, dijo el oficial de comunicaciones, saludando del mismo modo. Lord Vader, dijo el capitán del Exactor en seco reconocimiento. Vader siguió andando hasta el final de la pasarela del puente, pensando: así es como me saludarán a partir de ahora, vaya donde vaya. Se detuvo ante los miradores de proa y escaneó las estrellas con sus ojos reconstruidos. Tenía responsabilidad sobre todo esto, o al menos custodia conjunta. Los Jedi ya no importaban. No se diferenciaba de los otros que interferirían con su reino y el de Sidious. Su misión era mantener el orden para que el lado oscuro siguiera reinando supremo. Anakin ya no existía. Era un recuerdo tan profundamente enterrado que bien podía haberlo soñado en vez de vivido. La fuerza, tal como la entendía Anakin, estaba enterrada con él y era inseparable de él. Tal y como Sidious le prometió, ahora estaba casado con la Orden de los Sith y no necesitaba más compañero que el reverso tenebroso de la fuerza. Aceptaba todo lo que había hecho para llevar el equilibrio a la fuerza, al desmantelar la corrupta república y al derribar a los Jedi, y disfrutaba con su poder. Podía tener todo lo que deseara, solo necesitaba la determinación necesaria para tomarlo, fuera cual fuera el coste para quien se interpusiera en su camino. Pero también estaba casado con Sidious, que le entregaba preciosas migajas de técnicas Sith, como si se limitara a prestárselas, suficientes para aumentar su poder, pero no lo bastante para hacerlo supremamente poderoso. Pero llegaría un día en que serían iguales. Escaneó las estrellas, mirando a un tiempo futuro en el que encontraría un aprendiz propio con el que derribar a Darth Sidious del trono. Eso le daba una razón para vivir. 54. ¿Otro vaso, extranjero?, le preguntó el cantinero a Obi-Wan Kenobi. ¿Cuánto me costará? 10 créditos y te lo relleno. Es lo mismo que vale un trago de tus licores importados. Es el precio de permanecer hidratado en Tatooine, amigo. ¿Sí o no? Obi-Wan asintió. Llénalo. El agua recogida por el único vaporizador de humedad de la cantina era algo turbia y tenía sabor metálico, pero era de mayor calidad que la recogida por Obi-Wan con su propio vaporizador. Si quería sobrevivir en la casucha que había encontrado, tendría que reparar el suyo y conseguir uno nuevo de los traficantes yaguas que pasaban con regularidad por la zona que ahora llamaba su casa. De no ser por la amabilidad de esas criaturas vestidas de marrón que le habían recogido, aún estaría camino a Anchorhead en vez de estar ya en la ciudad, sentado a la escasa sombra de la terraza de la cantina bebiendo agua. Anchorhead era un pueblo azotado por el viento, situado junto al mar de dunas occidental de Tatooine y conformado por poco más que un grupo de tiendas frecuentadas por los granjeros de humedad que componían la comunidad salina de Grand Cote, o por los mercaderes que viajaban entre Mos Eisley y Waifar en el sur. Anchorhead tenía una pequeña población residente, una docena de tiendas y 2 pequeñas cantinas, pero era conocida sobre todo por el generador de energía situado en el borde del pueblo. La estación Toshi, llamada así por su dueño, proporcionaba energía a las granjas de humedad y hacía las veces de recargador de deslizadores y demás vehículos a repulsión de los granjeros. También tenía un repartidor de hiperonda que, cuando funcionaba, recibía transmisiones de la holored redireccionadas de Naboo, Rodia y, a veces, Nal Hutta, dentro del espacio Hoth. Hoy trabajaba Toshi, y el puñado de clientes vespertinos que había en el viajero cansado estaba poniéndose al día en las noticias y los resultados deportivos de varias semanas estándares antes. Obi-Wan, conocido en la zona como Ben, acababa de tomar posesión de una casa abandonada en un acantilado de los eriales Jundland. De vez en cuando,
miraba la transmisión de la Holorred, pero su principal interés estaba en una tienda de provisiones situada enfrente de la cantina. En los meses desde su llegada a Tatooine, le habían crecido el pelo y la barba, y tenía morenas la cara y las manos. Nadie le habría tomado por un antiguo Jedi, vestido como iba con botas blandas, túnica larga y la capucha echada, mucho menos por un maestro que una vez se sentó en el Sumo Consejo. De todos modos, Tatooine no era un mundo donde se hicieran muchas preguntas. Los residentes se hacían preguntas entre sí, y cotilleaban y teorizaban, pero rara vez preguntaban por el motivo que llevaba a los extranjeros al remoto Tatooine. Esta etiqueta de frontera, unida al hecho de que ese mundo estaba sobre todo bajo la férula Hoth, seguía convirtiendo a Tatooine en un refugio para criminales, contrabandistas y forajidos de los sistemas estelares de toda la galaxia. Muchos de los ciudadanos locales estaban descubriendo ahora que la antigua república era ahora un imperio, y a la mayoría no le importaba que fuera una cosa u otra. Tatooine estaba en la frontera, y los mundos fronterizos eran casi invisibles para la distante Coruscant. Meses antes, cuando Anakin y él buscaban pistas que los llevaran hasta Darth Sidious, Obi-Wan le dijo a Anakin que se le ocurrían lugares peores que Tatooine para vivir, y seguía pensando así. Había aceptado sin problemas la ubicua arena que tanto molestaba a Anakin, y el doble anochecer de los cielos de Tatooine nunca dejaba de ser un gran espectáculo para la vista, y le gustaba el aislamiento, sobre todo porque al final Anakin había sido subvertido por Palpatine y había llegado incluso a servir al nuevo emperador por un breve espacio de tiempo. Dado todo lo sucedido desde entonces, la única imagen que sabía que nunca abandonaría su mente era la de Anakin, o Darth Vader, según lo había bautizado Sidious, arrodillado, mostrando su lealtad al Señor Oscuro tras realizar la matanza del Templo Jedi. Y de haber una segunda imagen, esa sería la de Anakin, ardiendo en la orilla de uno de los ríos de lava de Mustafar, maldiciéndolo. ¿Hizo mal dejando a Anakin para que muriera allí? ¿Podría haberse redimido, como Padmé creyó hasta el final? Eran preguntas que lo atormentaban y le dolían más profundamente de lo que había creído posible. Y ahora, varios meses después, estaba en Tatooine, mundo natal de Anakin, cuidando a Luke, hijo de Anakin, la razón para vivir de Obi-Wan, cuidándolo desde lejos, claro. Hoy estaba más cerca del niño de lo que lo habría estado en semanas. Luke estaba al otro lado de la calle, en el peto que Beru llevaba delante mientras compraba azúcar y leche azul. Ni ella ni su marido Owen eran conscientes de la presencia de Obi-Wan en la terraza de la cantina, de su mirada vigilante. Cuando Obi-Wan se llevó el vaso de agua a la boca y le dio un sorbo, un informe de la Holorred atrajo su atención y se volvió hacia la pantalla de la cantina, al tiempo que un torrete de estática interrumpía la conexión. ¿Qué estaban diciendo?, le preguntó Obi-Wan a un humano sentado a 2 mesas de distancia. Han matado a una banda de Jedis en Kashyyyk, dijo el hombre, vestido con un mono de los que llevaban los estibadores del espaciopuerto de Mos Eisley. El reportero de la Holorred debía referirse a los Jedi que estuvieron con Yoda en Kashyyyk. No, se dio cuenta Obi-Wan cuando se reanudó la conexión. El reportero hablaba de acontecimientos más recientes, de Jedi que debieron de sobrevivir a la Orden 66 y habían sido descubiertos en Kashyyyk. Siguió escuchando, mientras sentía un frío gélido en el alma. El Imperio los había acusado de rebelión. Miles de Wookiees habían muerto. Cientos de miles habían sido encarcelados. Obi-Wan cerró los ojos desfallecido. Yoda y él habían recalibrado el radiofaro del templo para que los Jedi supervivientes se alejaran de Coruscant. ¿En qué estaban pensando los que habían sido descubiertos en Kashyyyk para reunirse así y llamar tanto la atención en vez de desaparecer como se les había ordenado? ¿Es que creyeron poder reunir fuerzas suficientes para atacar a Palpatine? Pues claro, se dio cuenta Obi-Wan. No sabían que Palpatine había manipulado la guerra, que había un Sith en el trono, que, al igual que todo el mundo, los Jedi no habían sabido ver una verdad que debió serles evidente muchos años antes, que nunca valió la pena luchar por la República. Los ideales de la democracia habían sido pisoteados por Palpatine.
Los Jedi habían realizado misiones de dudoso mérito para muchos cancilleres supremos, pero siempre para salvaguardar la paz y la justicia. No habían sabido ver que el Senado, Coruscant y los ciudadanos de incontables mundos y sistemas estelares se habían hartado del viejo sistema y habían dejado morir a la democracia. Y los Jedi no tenían sitio en una galaxia donde el objetivo era el control absoluto desde la cumbre y donde el fin justificaba los medios. Esa había sido la venganza final de los Sith. Cuando Obi-Wan alzó la mirada, la intermitente emisión de la Lord-Red mostró una imagen de alguien vestido con lo que parecía un traje negro de pies a cabeza. El enmascarado soldado imperial era humano o humanoide, ya que no mencionaron la especie, y parecía haber tenido un papel importante en la búsqueda y la ejecución de los Jedi insurrectos y en la captura de los Wookiees confederados. El estallido de estática que acompañó a la mención de la identidad de la figura podría ser cosa de la mente de Obi-Wan. Si aún estaba helado por el anterior anuncio sobre los Jedi, esta vez se encontró paralizado por un temor repentino. No podía haber oído lo que creía haber oído. Se volvió hacia el trabajador del espaciopuerto. ¿Qué ha dicho? ¿Quién es ese? Lord Vader, dijo el hombre, sin apartar la mirada del vaso de brandy. No, eso no es posible. ¿No preguntaste si lo creía posible, hombre de las arenas? Me preguntaste qué había dicho. Obi-Wan se levantó aturdido, derribando la mesa. Oye, tómatelo con calma, amigo, dijo el hombre, levantándose también. Vader, musitó Obi-Wan. Vader está vivo. Los demás clientes de la cantina se volvieron para mirarlo. Contrólate un poco, le dijo entre dientes el hombre a Obi-Wan. Llamó al cantinero. Ponle un trago, uno de verdad. El hombre puso la mesa en pie y empujó a Obi-Wan de vuelta a su silla, sentándose a su vez en el asiento contiguo. El cantinero trajo la bebida y la puso delante de Obi-Wan. ¿Ya está bien? Está bien, dijo el hombre de Mos Eisley. ¿Verdad que sí, amigo? Será una insolación, dijo Obi-Wan, asintiendo. El cantinero pareció satisfecho. Te traeré más agua. El nuevo amigo de Obi-Wan esperó a que estuvieran solos para decir: ¿De verdad estás bien? Obi-Wan volvió a asentir. De verdad. El hombre adoptó un tono conspirador. Si quieres seguir estando bien, más te vale hablar en voz baja de ese Vader, ¿entendido? Y procura no hacer preguntas sobre él, ni siquiera en este lugar olvidado por la fuerza. Obi-Wan lo estudió por un momento. ¿Qué sabes de él? Solo que tengo un amigo, un mercader de maderas finas, que estaba en Kashyyyk cuando los imperiales lanzaron un ataque contra una ciudad llamada Kashirjo. Supongo que tuvo suerte de salir de allí con su nave, pero dice que vio a ese tal Vader matando a Wookiees como si fueran juguetes de peluche y luchando con sables láser contra esos Jedi que estaban en el planeta. Miró furtivamente por toda la cantina. Ese Vader pasó a fuego todo Kashyyyk, amigo, y según mi amigo, pasarán 2 años para que un Roshir vuelva a tener su tamaño de siempre. ¿Y los Wookiees?, dijo Obi-Wan. El forastero se encogió de hombros con tristeza. ¿Quién sabe?, repuso, poniendo unos créditos en la mesa y levantándose. Cuídate, estas llanuras desérticas no son tan remotas como crees. Cuando llegó el agua, Obi-Wan se la bebió de un trago. Se echó al hombro la bolsa y cambió la fresca sombra de la terraza por la dura luz de la calle principal de Anchorhead. Se movía de un estupor que tenía poco que ver con la luz o el calor. Por imposible que pareciera, Anakin había sobrevivido a Mustafar y seguía conservando el título Sith de Darth Vader. ¿Cómo podía haber sido tan imprudente de traer a Luke precisamente aquí, al mundo natal de Anakin, donde estaba la tumba de su madre, el hogar de sus únicos parientes? Obi-Wan aferró el sable láser que llevaba bajo la túnica. ¿Habría empujado a Anakin más aún hacia el lado oscuro al abandonarlo en Mustafar? ¿Podría volver a enfrentarse contra Anakin? ¿Podría matarlo esta vez? Siguió a Owen y Beru desde el otro lado de la calle, mientras se aprovisionaban de tienda en tienda.
¿Debería prevenirlos contra Vader? ¿Debería de llevarse a Luke de su lado y ocultarlo en algún lugar aún más remoto del borde exterior? Su miedo empezó a aumentar. Sus esperanzas y las de Yoda para el futuro se desintegraban, tal y como el elegido había desintegrado las esperanzas Jedi de llevar el equilibrio a la fuerza. Obi-Wan. Se paró en seco. Era una voz que hacía 2 años no escuchaba, hablándole no a través de sus oídos, sino directamente en sus pensamientos. Qui-Gon, dijo. Maestro. Al darse cuenta de que la gente de la calle acabaría considerándolo un loco si lo veían hablando solo, se metió en un callejón estrecho entre 2 tiendas. Maestro, ¿es Darth Vader Anakin?, preguntó al cabo de un momento. Sí, aunque el Anakin que tú y yo conocemos está aprisionado por el lado oscuro. Me equivoqué al dejarlo en Mustafar. Debí asegurarme de que estaba muerto. La fuerza decidirá cuál es el futuro de Anakin, Obi-Wan. Luke no debe saber que Vader es su padre antes de que llegue el momento adecuado. ¿Debo tomar medidas para esconder a Luke? La esencia de Anakin que resiste en Vader considera a Tatooine la fuente de casi todo lo que le causa dolor. Vader nunca volverá a Tatooine, aunque solo sea por temor a despertar a Anakin. Obi-Wan respiró aliviado. Entonces, mis obligaciones no han cambiado, pero, por lo que dijo Yoda, sé que aún me queda mucho por aprender, maestro. Siempre fuiste así, Obi-Wan. La voz de Qui-Gon se apagó y los miedos de Obi-Wan empezaron a desvanecerse, sustituidos por renovadas esperanzas. Al volver a la deslumbrante luz de los soles gemelos de Tatooine, alcanzó a Owen, Beru y Luke y los vigiló en silencio durante lo que quedaba del día. Queridos amigos, les habla la voz del mal. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y así concluimos esta fantástica novela de Star Wars. Para mí ha sido un honor y un placer llevar esta gran obra a sus oídos. Si has disfrutado de este largo recorrido conmigo, muchas gracias. Es debido a ti que este proyecto sigue con vida. Y como siempre, te recuerdo que un like, un comentario, tu suscripción, incluso un super gracias o una donación a partir de $1 vía PayPal inyectará siempre vida a este proyecto que es de todos ustedes. Gracias.